Hola y bienvenido en un nuevo episodio de Wild Castle. Estamos hoy el penúltimo día antes del fin de semana para poder avanzarle en las oleadas. Así que todo lo que ganamos de puntos los vamos a mejorar. También vamos a poner aquí el oro que conseguimos. Y lo que he notado, yo hice ahora las repeticiones de oleada con el segundo que utilizamos para el dirigible, lo que significa sin el árbol, y la cantidad de experiencia que ganamos es mayor con el árbol. Así que ahí vale la pena de hacerlo con el árbol. En nuestro caso, si ustedes también quieren poner el árbol para recibir más experiencia, les aconsejo que vale la pena, aunque haga los enemigos más fuertes. Ahí a lo mejor no lo tiene que subir hasta tanto. Pero para nosotros es experiencia que nos ayuda a mejorar los arqueros. Ya casi lo logramos. Tendré que alcanzar todavía uno. Les contaba que hay el update que sacaron. Así que hay nuevas cosas, o una de las nuevas cosas que se nota es el laboratorio de monstruos. Si vamos a la ciudad, vemos acá la calavera. Ese es el laboratorio de los monstruos y hay las 4 páginas donde se puede mirar qué monstruos son, qué son las ventajas. Y aquí tenemos los puntos débiles de los monstruos y tenemos todos los datos. Por el momento no hay ninguno que sabemos. También si entramos al ayuntamiento hay el laboratorio de monstruos. Así que vamos a rejugar la oleada para mirar si le avanzamos un poco en el laboratorio. Yo creo que después sí lo vamos a tener. Hasta mañana ya vamos a tener muchos monstruos descubiertos, porque le vamos a rejugar para tener más oro y poder avanzarle en las oleadas el fin de semana. Así que con una vez ya ven que hay muchos monstruos diferentes que existen. Y en el laboratorio de los monstruos por fin podemos ver cuáles son los diferentes y también qué son las debilidades, qué es lo que necesitaríamos para combatir esos monstruos. Lo que nos podría ayudar mucho en las colonias. Así que de vuelta a la ciudad necesitamos 500 y tenemos 25. Aquí tenemos 49. No hay ninguno que logramos a descubrir. Estos ya los vimos 2 veces. Estos no llegaron, así que todos los que están con los puntos acá ya los combatimos. Y yo creo que estamos bastante cerca. Lo que no sé, había el dragón. Y el dragón está en la próxima oleada. Vamos a cambiar acá a las oleadas. Batalla. Vamos a mirar si logramos el dragón. Porque el dragón, a la última vez, yo estaba convencido que no logramos a ganarle. Así que la pregunta es si también nos va a contar o no. Espero que también esta vez no le vamos a ganar. Sería lindo que sí, porque demuestra que le avanzamos mucho. Ahí vienen los 2 verdes. También son nuevos para nosotros. Yo creo que al fin de semana vamos a descubrir todos. Porque le estoy repitiendo cada vez que puedo. Y eso nos dará muchas de las muertes de esos monstruos. Nos va a derrotar. Así que vimos el dragón.
pero no lo alcanzamos a derrotar, lo que es triste porque nos falta mejorar mucho. Ahí no fue el dirigible, fue en el monstruo. Sí, hay que matarlos, pero solo 5 veces. Y no sé si es el Nidhogg. ¿Será este? Porque ese no somos capaz. Por del resto ya le vamos a avanzar. Y creo que tendremos que llegar bastante lejos. Lo que yo voy a hacer es rejugar las oleadas para conseguir más oro, para que mañana, a partir de mañana, tenemos suficiente para pasarlo el dragón. Nos faltaba hasta la mitad, yo creo que llegamos con el dragón, así que nos falta todavía, pues yo le voy a rejugar. Vamos a ver también qué es lo que los monstruos que pudimos descubrir. Voy rápido a mirar en el dirigible. Yo supongo que allá también nos van a contar esos monstruos. Vamos a mirar si le avanzamos ahora acá en algo. Y si no, la próxima semana yo creo que le tendremos que avanzar otra vez. Pues los dragones como jefes son normalmente complicados. Ahí siempre, por lo menos yo me quedé bloqueado y tenía que subir a mis hombrecitos y héroes bastante para poder lograr y avanzar al siguiente nivel. Y como cada 400 oleadas aparece así un dragón, los hacen duros. Aquí nos está yendo bien por el momento. Y todas esas peleas que estamos haciendo, cada monstruo nos va a sumar en el laboratorio, lo que es genial porque así vamos a poder descubrir todos los monstruos, o espero que podamos descubrir todos los monstruos lo más rápido que posible, para también tener un poco una imagen más clara de qué es lo que son las habilidades o los puntos débiles de los monstruos. Vamos los dos empatados, mitad de la vida. Nuestro castillo a la mitad y ellos también. Si les seguimos así, vamos ganando. Y estamos perdiendo vida. Mucha vida que nos están quitando. 100.000 de vida, 92. Y a ellos le faltan 2 millones, 2.8 millones. Si no le avanzamos allá, no lo vamos a lograr. No, son demasiados que vienen para atacarnos. Y mientras que los arqueros están ocupados con los monstruos, no podemos atacar al castillo. Y eso hace que vamos a perder al final. 1.5 millones que le falta y nosotros con 5.000. Así que eso no funciona, pero en el laboratorio de los monstruos ya estamos avanzándole más. Esos son los carritos. Cerca de la primera página, yo creo que ya descubrimos casi todos o peleamos contra todos. Así que lo que voy a hacer, repetir, rejugar las oleadas
y mañana esperar que tenemos lo suficiente para poder avanzar el fin de semana. Muchas gracias por mirar, por suscribirse y por dejar un like. A la próxima.